Arana y me encontré con unos museos que no tenían ninguna utilidad y que estaban arrumbadas las cosas. Entonces ahí me empezó como a dar vuelta y yo les decía, casi como broma, les decía yo que me regalaran algo y ellos me decían, si usted tiene un lugar donde ponerla, yo se la regalo. ¿Ya? Máquinas linotipias y máquinas interesantes. Entonces, bueno, cómo se va dando las cosas dentro de la teoría del cabo de las bifurcaciones. Después me encontré con el Liceo José Cortés Brown, que habían creado un anexo en Recreo, y el espacio era muy grande porque era el hogar de Cristo, entonces no tenían en qué ocupar el resto de los espacios. Entonces me dice un profesor amigo, me dice de que presente proyecto, y ahí se me ocurre presentar el proyecto de que necesitaba un espacio para crear el museo. La directora del José Cortés Brown, con una visión muy amplia, porque igual este es un proyecto, no tenemos apoyo en este momento, estamos tratando de consolidar esto para poder tener una base, para poder presentar proyectos. Pero ella, como profesora de historia visionaria, le interesó el proyecto. Entonces me dio en comodato el espacio por 2 años, un espacio grande. Fortalecí los convenios con la imprenta Victoria para que me donara la maquinaria, y en este momento tenemos el espacio, tenemos la maquinaria y nos está faltando solamente el tomarla y ponerla. Se acaba de presentar un proyecto para crear todo lo que es la infografía del concurso, o sea, del museo en la sala a la Municipalidad de Viña, y con eso ya podríamos tener un lugar como fotografiable. Ya. Teniéndolo fotografiable, lo enviamos a Fondar. Y ahí esperamos darle la consolidación que tenga y poder inaugurarlo. Yo quería inaugurarlo el 12 de octubre, pero los proyectos me piden que se inaugure el 30 de noviembre. Ya. Bueno, ahí me acomoda la fecha, pero lo importante es que se haga. Bueno, a lo mejor podría ser en febrero también. Claro. Y lo otro que es importante es el hecho de que yo quiero que sea un museo funcionando. Y para eso tengo los alumnos de la especialidad gráfica del liceo. Porque ahí tendrían que estar imprimiendo en tipografía, tendrían que estar encuadernando a la antigua y teniendo que hacer todo a la usanza del siglo XV. O sea, ese es como lo más llamativo que podría tener. Arriba tengo algunos tipos, así que si quieres subimos a verlos. Ya, subamos a verlos. ¿Ya? ¿Viste aquí este es un tipo? Esto para mí es una joya. Es un bajo relieve. Claro. Pero no, porque esta es un sobre relieve porque se imprime la parte de de arriba. veras. Ahí está. Claro. Claro. Y como es una impresión directa, se imprime directo, entonces él tiene que estar al revés. Ya. La matriz tiene que estar al revés. Y esto es lo que le da la altura para la caja de los tipos, para ponerlo. Donde se reordena. Claro. Entonces el tipo tenía que ser tan hábil de que escribía al revés, Claro. patas para arriba. Sí. ¿Ya? Y de ahí sacó que en el caso de Leonardo, que decían de que sus textos siempre había que mirarlo al espejo, lo mismo porque estaba con una visión tipográfica. Ya. ¿Ya? Entonces, esto que es plomo, son los ¿cuánto se llama? De que tú llegas a una imprenta, tienen las cajones, abren y hay cajones, o sea, hay cajones que esto que está en plomo están tallados en madera. Ya. O sea, imagínate la reliquia de que todavía hay imprentas que tienen tipos que están hechos en madera. En este caso, estos 3 pilares que tú hablas de la otredad, la obsesión y el autismo, en alguna medida implica también una cierta etapa dentro del proceso productivo de la obra, por decirlo así. Claro, pero todos van enfocados a la expresión. Claro. Claro. No, la parte de la técnica
es como que ya el tipo aprendió a caminar y ya no está preocupado de cómo Sí, se el camina. problema es cómo se hace, qué es lo que hace con eso. Claro, claro. Pero en este momento se supone de que si yo estuviese preocupado de la técnica, es como que estuviera preocupado de cómo tengo que dar un paso. Claro. Y si yo estoy en esa etapa, nunca voy a evolucionar a una etapa más alta que sea expresarme. Claro. ¿Te fijas? Entonces, cuando la gente está tan preocupada del problema técnico, automáticamente significa que está como en el nivel cero de expresión. Claro. Porque El grabador como reproductor. es que ahí está el detalle. Por ejemplo, yo he conversado con otros profesores y hay profesores que se consideran que ellos le enseñan a los chicos a imprimir. ¿Ya? Que enseñarles el grabado como expresión es muy largo en el tiempo. Por lo tanto, si en una carrera universitaria tienen 2 semestres, no les alcanzan a enseñar el grabado como expresión, por lo tanto se dedican a enseñarle el grabado para que sean impresores. Entonces no se preocupan de la imagen, sino que se preocupan de que la impriman bien. O para que tengan las nociones de cómo es el tema de la impresión. Entonces se convierten en editores. Claro. ¿Ya? Pero convertirse en editores es como preparar un prensista offset. Un ejecutor. Claro, un ejecutor. Pero estamos hablando de una carrera que podría ser como licenciatura en arte. Claro. ¿Te fijas? Entonces por eso es complejo. Pero estos términos y el término obsesivo es porque el artista se queda pegado. Porque yo creo que la otra palabra es terco. Todos somos tercos. Por naturaleza todos somos tercos. Y nos queremos mantener en nuestra propia postura. Y nos sirve del otro, finalmente, lo que alimente mi propia terquedad. Claro, por ejemplo, el éxito. Se transforma en una línea, digamos, en un estilo. Claro, si fuese esa la necesidad, claro. Cuando es comercialmente rentable, Claro. Digamos, se transforma en el estilo y al Pero final tenemos que pasan 20 años, 30 años haciendo prácticamente lo mismo. Claro, si es que fuese esa la necesidad. A veces. Pero generalmente son como pensamientos, Ya. ¿ya? Obsesiones de pensamientos con respecto a cómo se representan cosas, por ejemplo. Si yo he decidido que los objetos representan al hombre, pero yo no tengo que poner al hombre, sino que pongo a los objetos en su representación, vivo obsesionado con eso. Con el tema de la representación. Claro, y en el caminar y en el vivir todos los días les va viendo qué cosa le puede sacar a todos los objetos. Claro. Entonces eso es mantenerse de su terquedad y mantenerse dentro de su obsesión. ¿Ya? Por eso ese es el segundo concepto. Y el tercer concepto es el autismo. Porque finalmente yo creo que la única especialidad, profesión o como quiera llamarse, en la cual tú no tienes que ir a perfeccionarte al extranjero y tú te tenés que encerrar en ti mismo para producir desde ti mismo, es el arte. ¿Ya? Si tú vas a Santiago te contamina. Entonces, cuando tú llevas una obra de tu encierro, de tu autismo a Santiago, por ejemplo, encuentran que es una imagen fresca, porque no tiene la contaminación de que todos los talleres empiezan como a copiar. Claro. Entonces tú te das cuenta de que tú lo que tienes que hacerte es encerrarte en tu taller, producir y de ahí exportar. Entonces por eso el otro concepto es el autismo. Finalmente aquí me parece que siempre hablo del pentágono de oro, pero me están faltando 2 conceptos aquí que no me acuerdo. Pero ahí tengo 4. Pero todos están enfocados a eso, a la libertad de expresión que uno pueda tener. Se nota en los cuadros, por ejemplo, bueno, este es el del cuadro que te decía yo, claro, los últimos que producidos de acuerdo a un concepto. Ya. Pero esos son cuadros son de la Mariana y son grabados de alguien que fue estudiante de la especialidad de gráfica, después estudió diseño gráfico y ahora es grabadora. Entonces, y como dicen de que el alumno tiene que superar al maestro,
¿ya? Entonces uno se siente orgulloso cuando encuentra alumnos que de alguna manera han llegado a sobresalir, por ejemplo. El grabado que estaba abajo, que estaba de fondo cuando estábamos en la Hortórculo, es de la Joana Cofré, que también estudió gráfica, también estudió diseño gráfico y ahora es colega y grabadora. Y que llegó hace poco de Cuba porque fue a hacer un perfeccionamiento a Cuba. Entonces, la docencia es algo que te motiva y que en el fondo cuando uno ya tiene tantos años de experiencia, el ciclo se completa. Porque uno siempre piensa, dice, ya bueno, de un curso de 30 que te tomen atención 5 alumnos es como, ya bien. Pero uno no se da cuenta de que 5 te toman atención, 5 van a ponerte atención en 5 días más, porque les queda. Otros en 15 días, otros en 30 y otros en 2 años. Pero a esos 30 de alguna manera le dejáis la idea metida en la cabeza. Y eso es importante para la motivación del profesor. Con mayor razón el profesor de artes visuales, porque siempre piensa de que como los alumnos son desinteresados, todo lo que uno está diciendo al aire. Y no es así. Porque más tarde o más temprano ellos van a utilizar la información que tú le estás dando. La experiencia que uno tiene de llevar 20 años en docencia, en la cual ya el círculo se ha cerrado, porque si un alumno se ha convertido en profesional y después ha llegado a ser colega tuyo, significa que el ciclo dio vuelta. Claro. Bueno, en ese ciclo que da vuelta, te conversan tus mismos alumnos que después son colegas, de que de repente una frase, una palabra que dijiste en alguna situación fue influyente en la decisión que tomaron para hacer su vida. ¿Ya? Entonces, una vez me encontré con un alumno que estudiaba publicidad y me dijo, profesor, yo soy el que la lleva dentro de la sala de clase. Sí, pero no te recuerdo mucho como movido. Habían otros que eran más movidos. Entonces yo no me destacaba tanto. Pero usted una vez que quiso hacer una fiesta de Halloween y me dijo, tú te estás encargado de techar el patio. Y para mí era como algo imposible. Hasta que se me ocurrió conseguirme una malla rachet gigante, el limache que tapaba los tomates. La trajimos, nos subimos a los techos, tensamos y tuvimos nuestra fiesta con el patio techado. Desde entonces yo siento, dijo, de que soy capaz de hacer lo que yo me propongo. Y como todo va, como esto en la teoría del caos y de las bifurcaciones, va todo en red, conectado, ¿ya? Te das cuenta tú de que, por ejemplo, si el artista busca botar una lágrima en la producción de su obra, si el alumno siempre hiciera lo mismo, ¿ya? ¿En qué nuevo lo estaría alimentando? O sea, para alimentarlo en cosas nuevas hay que correr riesgos. Claro. Riesgos que de repente la administración del colegio son las que lo impiden. O también los esquemas, digamos, mentales con los cuales hemos sido formados. Bueno, claro. Por eso los que son profesores de artes visuales, que deberían ser un poco más arriesgados porque están en el campo del arte y el arte está siempre en el límite, ¿ya? Son los que deberían arriesgarse más, porque tú de repente encontrás que el profesor de matemática, el profesor de historia no se van a arriesgar. Entonces, ¿quién le crea situaciones nuevas al chico como para sacarlo de donde está y él descubra? Y no podemos ser tan pretenciosos de que ese es nuestro objetivo, porque finalmente te das cuenta tú de que eso lo descubre él, pero 5 años después. ¿Ya? Ahí tenés tú, por ejemplo, las nuevas artes, como en el caso de todos los medios audiovisuales, es como trabajar una escenografía donde todas las artes se confluyen ahí. Claro, incluso hasta el espectador se ha intentado meterlo dentro de la misma obra. Claro, entonces un escenógrafo tiene que aplicar pintura, tiene que aplicar el espacio, tiene que aplicar color, tiene que aplicar todo. Entonces, le encuentro gracia el hecho de que se quiera limitar por no sé por qué razón. ¿Ya? Entonces, todas las cosas que tú vas descubriendo en tu experiencia, vas rescatando siempre lo que se justifique para tener esa libertad. Ya.
Pero como somos todos tercos, si yo tuviese otra